Prevenido Rossetti. Sí. Prevenido audio y video. Prevenido. ¿Listo, Elton? Listo. ¿Lista cámara 1? Grabando. Grabando, ¿Lista cámara 2? grabando. Oscuro. Cinco, 4, 3, 2, cámara. Buenas noches al público del Centro Cultural El Juglar y un saludo a nuestros amigos de Teleteatro Libre, una web TV militante de la cultura en la red, una célula provocadora de reflexiones. No tenemos dueños, y no tenemos dueños porque no generamos dinero. ¿Y por qué no generamos dinero? Porque no tenemos cortes comerciales. Estamos en contra de la publicidad, que es la hermana privilegiada del capitalismo, instigadora del consumismo, fuente de corrupción y más, censora de la libre información. Ya basta de propaganda retórica, panfletaria. Bueno, entonces vamos a presentar nuestro invitado, nuestro querido amigo, y es el caso de decirlo, joven artista Alessandro Guerrero. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aquí estamos, ¿no? Después de Mucho tiempo Nos y vemos, muy nos contento. vemos cuando vienes Y en el juglar además, en el que juglar. es muy emblemático y que bueno, aquí se trabaja muy bien. Y ¿El se juglar recibe qué muy bien. quiere decir? El juglar, el juglar en el medio. El despliegue, bueno, ya depende si quieres ubicarlo como alemán o como... Tú eres maestro de filosofía también, Sí, cantautor. también, Tú escribes música y palabra. sí. Sí, Ya no es de moda, ¿no? Hablando del juglar, pues tiene que ver, ese es el origen. Exactamente. Bueno, el origen canónicamente sería Alceo, ¿no? El griego, el que tenía la guitarrita. Hoy vienes por Yo tu con todo cultura. el- Y vienes a ¿valdrá la pena hablar de Marx? Es lo mismo ¿Te que le digo en hiciste todo. la pregunta? ¿Si Yo- vale la pena? Yo creo que es al revés. ¿Cómo es? ¿Valdrá la pena no hablar de Marx? Muchos dicen que mejor sería no hablarlo, porque muchos lo dicen. Nosotros seguimos un poco un camino. En Europa, por ejemplo, ellos dicen que vale la pena no hablar de Marx. Menos una persona, que luego te cuento, porque te decirte ahora descubro todo. Pero entonces tú piensas que sí vale la pena, ¿no? Si no, no estabas aquí. Pues ¿Y ese payacate rojo? este paliacate rojo tiene un significado. Es un paliacate rojo que ya no es el original. El original tiene que ver con un momento en la historia reciente de este país, de una represión que tuvo lugar. Va a ser un aniversario pronto en mayo, ¿no? En San Salvador Atenco. Y bueno, ya no es el original porque pues ya después de mucha tocada y de mucho rodar por ahí ya está un poco traqueteado, pero este simboliza eso, esa lucha de los mismos que hoy defienden, que no les quiten el agua porque son campesinos, que no los confinen a subempleos y que no los llenen de militares y les hagan pasar por mecanismos legaloides en los que pareciera que se dieron sus tierras. Entonces, un símbolo muy tangente. Es el Frente de Pueblos No, porque en defensa de muchas la veces tierra. uno puede pensar rojo porque valdrá la pena. Bueno, claro. No. A mí me gusta eso porque mucho menos eurocentrista y mucho más. Sí, Usted acá, en la tierra de acá, ¿verdad? el problema del eurocentrismo. ¿Tú eres comunista? Soy comunista, me considero comunal. Perdón, disculpen, y perdón, ¿se necesita ser comunista para hablar de Marx? No. Perdóname, ese es un provocador de la Ibero, uno de los últimos que se han quedado. Uno de los 132, porque tampoco, no, tú sabes, ¿dónde están los 131? Bueno, nosotros somos demócratas, democráticos, y ¿tú qué piensas que se tiene que...? ¿De los 132?
No quiero ni pedirte de esto, Ah. a menos que tú no eras el segundo. No. Pero se Ese es tiene que otro ser programa. comunista para hablar de Marx. No lo creo. No lo creo. Para hablar de Marx se tiene que considerar que vives en una colectividad y que todos tenemos un principio de convivencia y de necesidades y de transformación, ¿no? Cada quien en un caso específico y en un lugar específico. Tú, por ejemplo, que estudiaste filosofía, maestra de filosofía aquí en la UNAM, ¿no? En la FF y ¿Se estudia Marx como filósofo? esa es una gran pregunta. En la carrera de filosofía, como tal, no se estudia Marx. ¿Por qué no es filósofo? ¿Por qué no se tiene que estudiar? Justo de eso es un trabajo de tesis que hice, ¿no? La fundación de la tradición filosófica en la UNAM. ¿Por qué se decide que todo el programa de estudios que ha tenido la UNAM desde sus orígenes fueron decididos con bases en el positivismo, es decir, en el idealismo, pero ni siquiera en el que después se convierte en algo ya más posibilitador de acciones concretas, sino en un idealismo O sea, pocas palabras, metafísico. lo ponen a un lado. Lo ponen a un lado y a Marx Digo lo ves esto de porque, rebote. Fíjate que en economía, Ahí lo ven más. economía, hasta ahí tienen problemas, porque dice que mejor que sería no hablar. Ahí lo ven más. Yo agradezco a los maestros que, sobre todo en dos asignaturas que son batallas ganadas en el CEU del 88, que tuvieron en la materia de filosofía e historia social el acento en la escuela de Frankfurt principalmente. Y de ahí es de donde yo me agarro a Marx. Ahí se nota que eres un intelectual. No, todavía no. ¿Eres artista o artesano? A veces soy artista y a veces soy artesano. No creo que se ¿Y pueda qué quedar- sale mejor como artesano? ¿Los productos como artesano o sabes hacer buena artesanía? Me gustaría tener la seguridad de que siempre ¿En dónde? puedo ¿En hacer el buena teatro? artesanía. ¿En la canción? ¿En cuál es? Creo que soy buen artesano haciendo música para letras que no son mías. Bueno, eso te lo habías preparado. No, es que, bueno, vengo de otra entrevista. Bueno, para cerrar un poco la contestación, no me atreví a decidir yo a contestarte si se tiene que ser comunista o no, es un poco retórico. Me ayudó un grande artista, Charlie Chaplin. A ver si a la consola están listos con el pedacito este que sacamos. ¿Qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. Nada. Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, manda. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Ay, tiene una educación anarquista este jovencito, Te digo, un gobierno, tú que eres joven, no tienes hijos, ¿no? No tengo. No te lo digo, ¿por qué lo pensaste? ¿Tienes duda? No tengo gatos. Tienes gato, pero el gato es un poco más anarquista, perro tienes, Sí, el perro es más demandante. ¿verdad? Ahora, pero sí se necesitan, ¿no? Reglas, un gobierno. Pues dicen que es burgués tener mascotas, ya los muy extremos, ¿no? Claro, burgués. ¿Y tú eres burgués o no? Yo ya juego con que sí, porque si uno no tiene, digamos, Eso depende mucho de de los resentimientos, educación, ¿no? De lo que de los resentimientos. Uno puede no tener rancor con el mundo. uno tiene el suyo propio, ¿no? Pero vamos, es un descalificativo. Si tú vives más al sur, eres más burgués que si vives más al norte, No sabía eso. aunque estés igual de jodido. Tantas cosas diferentes. Mira, Alex, tú sabes, ya nos conocimos, pero tengo que decir... ¿Tú me conociste ahí? Sí, y al público también. No soy tan... no quiero ponerme ningún moño. No soy yo que tuve la idea de este evento, valdrá la pena hablar de Marx. Yo estaba en Italia trabajando en televisión, un querido amigo, yo también me dedico al teatro, me dijo un actor mexicano, Adalberto, ¿por qué no montamos una obra de teatro? Habíamos descubierto este texto de Howard C. Marx, el filósofo americano. Le dije, mira, sí,
simpático, pero digo, no es vida fácil de ser actor. Y un texto sobre Marx, ya políticamente Marx en Europa al menos, y no le importa a nadie, menos que a una persona que luego te digo. Y teatralmente, si ya comes poco, peor aún te va. Nada, y él sigue, ¿cómo le dicen aquí? Cuchillito de palo, terco. Cuchillito de palo. ¿Sabes qué? Al público se lo voy a presentar, ya lo viste una vez. Ahora le pido un modesto aplauso porque el actor le encanta, ¿no? Pero un modesto aplauso. Elton, gracias, muy amable. Elton un poco, ponemos luz. El actor José Alonso Gálvez Torres, uno a ver. Elton, dale un poco de luz, porque un actor sin luz. ¿Estás contento? Sí, señor. ¿Ya lo conocías? Sí, sí. Sí, claro, es un actor de izquierda. Sí. No, sí. No, pues no es una ofensa, ¿no? No, claro. Es un actor de izquierda. ¿Y estás convencido? Digo, siempre y cuando no me relacionen con el PRD, sí. No entramos en eso. Tú estás convencido de ser de izquierda. Ah, sí, digo, siempre. Y de montar la obra también. Sí. Sobre Marx. Sí, señor. ¿Qué estás leyendo? El texto y... Pues todavía no te la sabes. Bueno, siempre. ¿No? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué tiene? El periódico, ¿Qué periodo? en la jornada. Verdaderamente de izquierda. Verdaderamente, La Jornada es un periódico de izquierda, ¿no? pues es un club social, ¿no? Esa es la primera vez. Todos me contestan varias formas, que es un abanico de la izquierda, que tienen diferentes matices. ¿Y ahora tú qué dices, un club? ¿En qué cámara estoy? No. Bueno, después de esto seguramente Pablo Espinosa jamás me va a poner nada, ¿no? Lo va a ver. Bueno, yo pienso que tiene Porque que ver... tenías una entrevista con él. No, pero la jornada a veces saca cosas, a veces no. Entonces no te comprometas. No, yo creo que, bueno, vale la pena decir que hay una postura que tiene que ver con algo que creo que seguimos pensando que es la izquierda en este país. Eso, vamos a ver siempre junto al nombre que te tengo que decir, ¿qué será pues la izquierda? Pero nuestra amiga es de izquierda. ¿Conoces actores de derecha? Sí. Mira, y casi si lo pregunto me dice el nombre. ¿Tú conoces actores de derecha? No, Pues creo que son los que más conozco. Ahora, pero quiero, enfrente de todo, decirte, de veras, ¿estás convencido de montar una obra sobre Marx? Sí, señor. Marx no es, ¿cómo te dije? No es en teatro, no es taquillero, no llama. Bueno, Tú ¿no? comes de tu trabajo como actor, Pues más o menos. alcanza la canasta A básica. veces sí. A veces, con Marx menos. Bueno, no, pero digo, afortunadamente hoy hay público, ¿no? No, aclaramos esto también. Los que están aquí hoy no son ni para mí, ni para ti, ni para Marx, están aquí para Alex Guerrero. Ah, bueno, sí, pues, está bien. Pero sea quien sea, por quien ustedes estén aquí, me da gusto que así sea. Supongo que ustedes no han hecho caso de esos idiotas que dicen que Marx ha muerto. Pero sí, ok. Bueno, digo, sí, Marx está muerto y no lo está. Quiero decir, Marx como Marx está muerto, pero Marx como personaje que yo voy a interpretar no lo está. O sea, Marx está muerto, no lo está. Está, no lo está. Está, no lo está. Es una probadita de dialéctica para hacer. Provocador, ¿Saben cómo llegué aquí? En Metrobús. La verdad es que no esperaba llegar aquí. Yo quería volver a Londres, que es donde vivía, en el barrio del Soho, pero hubo una confusión burocrática y me destinaron al Soho. Sí, pero de Nueva York. Se equivocaron otra vez y me mandaron a este... ¿Cómo se llama este barrio? Guadalupe Inn. ¿Saben por qué regresé? Para reivindicar mi nombre. He estado leyendo sus periódicos, todos proclaman que mis ideas están muertas. No me extraña, porque eso vienen diciendo desde hace más de 100 años. ¿Ustedes no se han preguntado por qué se necesita declararme muerto tantas veces? Pero ya, basta, no aguanto más. Es por eso que pedí permiso para volver y sí, me dio permiso. ¿Pediste permiso a quién? ¿Cómo a quién? Pues estoy muerto. ¿A quién le iba a pedir permiso? A él, a Dios. Y no se crean que fue tan fácil que me lo diera, ¿eh? No, allá también hay que observar las reglas. La burocracia.
Puedes leer, mirar hacia abajo, hacia este mundo, pero no viajar. Por supuesto, protesté. Para variar. Sí, pero me apoyaron. Sócrates, la vida sin viajar no vale la pena vivir, se les dijo. Gandhi ayunó. La madre Jones amenazó con organizar una huelga. Mark Twain salió en mi defensa. Buda soltó un ¿Y los demás? ¿Qué hicieron los demás? Dios, en estas circunstancias, ya muertos, ¿qué tenían que perder? No es que la reputación de Marx fuera... Bueno, sí, tengo reputación de conflictivo, pelonero, un hijo de la chingada si quieren. Pero incluso allá la protesta funciona, me dijeron, está bien, tienes una hora más o menos para hablar de lo que quieras, pero por favor, nada de manifestaciones. Es que ellos creen en la libertad de expresión dentro de ciertos límites, son liberales como ellos. Así es que pueden difundirlo. Marx ha vuelto, pero no se vayan a espantar, por una hora más o menos. Y además quiero que les quede bien claro, yo Marx no soy marxista. Una vez se lo dije a Pieper y casi se vuelve loco. Pero les hablaré de Pieper más adelante. Más adelante. Más adelante. A ver, tal vez, ¿dónde ¿Qué? vas? Pues a buscar un camerino. Como todos los actores, es Hey. camerino. Si no, no hace nada. Bueno, el actor lo veo muy convencido, stanislavskianamente, ¿no? Pero, ¿cómo es esto de que Marx haya dicho, yo no soy marxista? Es como si llegara Cristo y dijera, ¿sabes qué? Yo no soy cristiano. Pues es una ironía, ¿no? Es como el yo no sé que no sé nada. Tú dices, Yo pienso que a ver, sí. ¿qué? Perdón, es que no encontré camerino. A buscar. Sí, es un juego de palabras, como su texto de Filosofía de la Miseria. No lo acusan antes de, digamos, de su eclosión como pensador y todo lo que va construyendo en el Capital, ¿no? El legado fundamental para la civilización que es el Capital, y hay un ataque a ese manifiesto del Partido Comunista, que es, ¿no? Justamente como siempre. Bueno, él fue muy polémico con quien que aplicaban sus pensamientos, sus palabras. Él era muy polémico. Por eso yo creo que él decir marxista, que él tenía mucho, digamos, no era una persona fácil. Y No. es verdad también que muchos aprovechan, ¿no? ¿Cuántos marxistas conoces que tú dices? Pero de Marx aquí, sí conoces. No, pues, la mayoría, ¿no? Menos una persona que sí quiere a Marx, que es su amigo, pero no le digas comunista, lo dijo el otro día, porque dice, todos tenemos que tener un trabajo digno, una casa y una posibilidad de comer, todos, no me digan comunista, el Papa Bergoglio. No me mires así, eso es lo que dice. Y hasta dijo, por favor, a mí me cae bien Marx. O sea, yo me quedé un poco raro, ¿no? No, la orden de Jesús, de pronto Habla de los tiene, jesuitas. claro, de su congregación, ¿no? Ah, ¿ves? O sea, bueno, pero tenemos... Hay retórica, son aristotélicos los jesuitas. O sea, su origen... ¿Te quieres poner en Oh, competencia con él? no, es que tuve una formación como actor que Jesuítica. ya por allá de Vigencia arriba. Sí, el emblemota, ¿no? El emblema que tiene que ver con el materialismo aristotélico, ¿no? Fonca, ¿no? O sea, con la Eso idea que son del modelo. las estructuras aquí de tu país, Sí. del arte, ¿no? Para gestionar. El modelo neoliberal aplicado en específico a la política cultural que desarrolla en este caso específico el arte teatral, ¿no? ¿Y a ti te gustaría un modelo como comunista? Híjole, pues yo siempre miro hacia Cuba, ¿no? De pronto me dicen, tú no vives allá, pero lo que he podido atestiguar allá, lo que sé de cierto es que la cultura es un derecho, el teatro es un derecho, el cine es un derecho. Más bien no es la mercancía que quieren vender hoy. Exactamente, ¿no? Esto ¿no? es. Querido, yo tengo una gran curiosidad, ¿sabes? Porque ya no lo veo, no sé nada, si encontró el camerino este señor, porque Dios. Ahora, como dije antes, esta no es comercial, no tenemos dinero y no tenemos costes comerciales, pero sí tenemos costes.
Tenemos cortes culturales. Entonces yo llamo corte y regresamos. Vivíamos en Londres, Jenny, las niñas y yo, más 2 perros, 3 gatos y 2 pájaros. Vivíamos, sobrevivíamos en Londres, en un pequeño departamento de Dean Street, allá donde salen las aguas negras de la ciudad. Estábamos en Londres porque a mí me habían expulsado de mi país, de Renania, donde nací. Hacía cosas peligrosas. Dirigía un periódico, la Gaceta Renana, no particularmente revolucionaria, pero supongo que lo más revolucionario que se puede hacer es decir la verdad. En Renania, para calentarse, los pobres recogían leña en las propiedades de los ricos, que es donde la había, y la policía los arrestaba. Por eso escribí un editorial protestando. Censuraron el periódico. Entonces escribí otro editorial denunciando que en Alemania no había libertad de prensa. Y sí, me dieron la razón. Cerraron el periódico. Ahí sí nos volvimos radicales. ¿No pasa así? Te empujan, te empujan. El último número de la Gaceta Renana salió con un enorme encabezado en letras rojas: rebelión. Eso sí les molestó a las autoridades y me ordenaron salir de Renania. Así que me fui a París. ¿A dónde más podría ir un exiliado? ¿En qué otro lugar del mundo puedes sentarte toda la noche en un café y contar mentiras sobre lo revolucionario que eras en tu país? Si alguno de ustedes tiene que exiliarse, lo mejor es París. Jenny consiguió un minúsculo departamento en el barrio latino. Fueron unos meses maravillosos. Nuestra luna de miel. Hasta que la policía alemana dio el chivatazo a la policía de París. Parece que su conciencia internacionalista se ha desarrollado mucho antes que la de los trabajadores. Así es que me expulsaron de París, nos fuimos a Bélgica y me expulsaron otra vez. Al fin llegamos a Londres, a donde van a dar los refugiados políticos de todo el mundo. Los ingleses son admirables por su tolerancia e intolerables por cuanto presumen de serlo. A ver, José, ¿qué pasa? Perdón. El doctor me dijo que la tos se me iba a quitar en unos cuantos días, pero esto fue en 1858. Marx ya entró en el papel, en nuestra historia. Con tos y todo. Eso de la libertad de expresión, que a mí no me gusta mucho la palabra, libertad de información más bien, ¿no? No tenemos que agradecerle a la Gaceta Renana, porque si no lo hubieran corrido no hubiéramos tenido a Marx. Hoy como hoy existe la libertad de información, más bien que de expresión, existe en el mundo occidental capitalista, yo estoy hablando. La web lo que condiciona es una saturación de esa libertad, ¿no? Es lo que yo alcanzo a Cuando dices saturación, ¿le das un énfasis. enfoque negativo o A veces negativo, a veces positivo, pero sigue sirviendo a las estructuras de poder y a quienes sí están controlando quién se mete al Facebook, quién entra en Twitter, quién todo eso. bueno, eso sí, porque son todos entidades privadas, ¿no? Hermano, ¿no? Y el gran hermano tiene ahí la posibilidad de que en esa saturación ninguna voz, aunque todas están ejerciendo una libertad. Pero ya estás hablando en términos, decimos, elitistas, porque yo no creo que todo el mundo está ahí en internet, sobre todo quien trabaja, llega a la noche cuando mucho ve el noticiero. Bueno, Rosario Robles dice que ahora ya todo el mundo va a tener sus laptops. Rosario Robles es todo de el aquí, país, aquí ¿no? es una... Es un tema interesante porque ella se supone que era una líder de izquierda y ahora es la secretaria de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto. Como en Italia, por ejemplo, hay un montón que cambian día con día, ¿eh? Pero les estaba hablando de Pieper. ¿Sabes de qué? En Londres, los refugiados políticos de todo el continente entraban y salían constantemente de nuestra casa. Pieper era uno de ellos. Pieper. Me caía mal. Yo era servil, adulador, no se separaba de mí más de medio metro para asegurarse de que no pudiera evitarlo. Y todo el tiempo me hacía citas de mis escritos. Yo le decía, por favor, Pieper, no me hagas citas de mí mismo. Se atrevió a decirme, pensando que me agradaría, que iba a traducir el Capital al inglés. El tipo no decía una palabra en inglés sin hacer una carnicería. El inglés es un bello idioma, es la lengua de Shakespeare. Bueno, si Shakespeare hubiera escuchado decir a Pieper una sola frase en inglés, se envenena. Y luego lo envenena a él. Pero Jenny le tenía lástima. Era una especie de solidaridad de refugiado. Lo invitaba constantemente a nuestras cenas familiares. Una noche llegó y me anunció la fundación de la Sociedad Marxista de Londres. ¿Una sociedad marxista? ¿Y eso qué es? Nos reunimos una vez a la semana para discutir sus escritos. Los leemos en voz alta y analizamos frase por frase. Por eso nos llamamos marxistas, porque creemos enteramente y de todo corazón lo que usted ha escrito. ¿Enteramente?
¿Y de todo corazón? Sí, y sería para nosotros un honor, Herr Dr. Marx, siempre me decía Herr Dr. Marx, que usted pudiera presidir nuestra próxima reunión de la Sociedad Marxista de Londres. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy marxista. No era su mal inglés lo que me molestaba. El mío tampoco era perfecto. Era su forma de pensar. Como un satélite dando vueltas alrededor de mis palabras y proyectándolas al mundo, pero distorsionadas. Y además defendía esa distorsión como un fanático. Una vez le dije a Jenny, ¿sabes lo que más me asusta? ¿Que la revolución de los trabajadores no llegue nunca? No, que la revolución sí va a llegar, pero encabezada por hombres como Pieper, aduladores cuando no están en el poder, soberbios y arrogantes cuando lo tienen, dogmáticos. Hablarán ellos en lugar del proletariado, interpretando mis ideas para el mundo, y organizarán un nuevo sacerdocio, una nueva jerarquía, con excomuniones, listas negras, inquisiciones, pelotones de fusilamiento, todo esto en nombre del comunismo, retrasando 100 años el comunismo de la libertad. Dividirán al mundo entre imperios capitalistas e imperios comunistas, ensuciarán nuestro bello sueño y será necesaria otra revolución, quizá 2, 3 más para reencauzarlo. Eso es lo que temo. No iba a permitir que el imbécil de Pieper tradujera el capital, mi capital, a su inglés. Representaba 15 años de mi trabajo. 15 años en las condiciones de vida del Soho. Ya me lo anticipaste, pero entonces hay todavía Pieper, ¿cómo decir?, habladores marxistas. Sí, claro. Pero, y aparte, ¿cómo se distingue si uno es un marxista de buena fe o...? Lo que pasa es que hay muy buenas intenciones en los arranques de los proyectos, ¿no? Es decir, uno se puede adherir a un partido no con registro, ¿no? Pongo el ejemplo el PCM, y uno puede entender que es el Partido Comunista de México, ¿no? El PCM, no hay otro Partido Comunista de México. Son varios. Son varios, sí. Pero sí, registra, como decir que no van a competir en las elecciones, aunque tenían esas mismas siglas, sobre todo ese PCM históricamente en las disputas por la presidencia de los 50, incluso en los 80 todavía, iban con esas siglas y finalmente iban y apoyaban al candidato oficial, ¿no? Pero esos, aunque son pequeños, ¿no?, me imagino, y no reconocidos, son anticapitalistas, porque también hay partidos de izquierda, están adentro del sistema. Sí, es que es muy difícil no estar en el sistema, ¿no? El famoso tema de la Coca-Cola. Dime, no, esa no lo sabía. O sea, la discusión, soy marxista, tomo o no Coca-Cola, ¿no? Soy comunista, tomo o no Coca-Cola. Es decir, pienso que hay una especie como de doble. Pero yo creo que idea. No se tiene que tomar Coca-Cola. Yo también. Por no estar mal, ¿eh? Yo también. A veces la adicción al producto me ha hecho recaer, ¿no? Pero porque sí te provoca una adicción, definitivamente. Pero sí, hay gente que yo respeto y que yo quiero mucho, que pero ya se ha ido librando de la Coca-Cola. Entonces se puede identificar un marxista y dice, toma la Coca-Cola, no es marxista. Esa es una condición de posibilidad para identificarlo, ¿no? Esa es una condición para mí, por ejemplo, en la huelga de la UNAM, ¿no? Que acaba de cumplir también hace 3 días un aniversario más. Yo fui parte del CGH, de FFIL, y una condición era que desde ese principio marxista contra el capital, sosteníamos los representantes de toda esa situación la huelga y no podía entrar una sola lata de Coca-Cola en el campus de CEU mientras la tuviéramos tomada. No, me parece algo justo, aunque es poco, ¿no? Porque yo creo sí, que claro la mercancía que ha reducido ese sistema occidental es todo, ¿no? Sí. Tu misma arte tiene que combatir con situaciones de compra-venta para poder existir. Todo el tiempo y desde todos los ángulos, ¿no? Es un asunto de conciencia y creo que la conciencia en cuanto a lo que Marx considera... Es un asunto de conciencia de un lado, también de posibilidad de... Sí, pero en donde podemos decir que todos estamos ahí en la misma problemática de fondo. Yo siempre digo esto, Zapata hablaba, por ejemplo, en los tratados de Arenepulco de la cuestión de la tierra y de los recursos naturales, ¿no? Creo que uno de los principales conflictos de discurso que tenía con Villa.
Evo Morales ahora habla de eso, ¿no? Y pone la tierra como la madre, la Pachamama, como se le quiera ver, esa señora tierra fértil que es explotada y explotada y explotada. Y entonces la Coca-Cola, más allá de si es roja en forma subliminal de un cuerpo de mujer, y hablamos de la cosificación y el consumo y todo, eso está acabando con los mantos acuíferos, ¿no?, de todo el planeta, y la Coca-Cola va en primer lugar. O sea, les está ganando a muchas otras empresas. Bueno, eso de la contaminación es, como dices tú, está matando la mamá. Esa es la... Claro, ese es el tema. Yo pensaría que... Del otro lado también, tú como artista, ¿tienes posibilidad de expresarte? La busco. La buscas, ¿cómo? Entre las contradicciones del sistema capitalista. Sí, ahora sí que me rijo por de cómo es el sapo es la pedrada, ¿no? Sí, me estás regalando cosas maravillosas. No, Carlos Slim hace lo mismo con los ambos, nada más lo apropié. Sí, me imagino que Carlos... Sí. Es decir, si vamos a hablar de un, no sé, un homenaje a José Martí, ¿no?, vamos a poner en boca de todos, en los oídos de los que puedan estar en un auditorio o en una concurrencia, un poema en específico de José Martí, pues vemos de qué manera conectamos ese lugar con los intereses de ese lugar, con el posible público, ¿no? O sea, cada condición... Pero estás hablando en una forma más o menos de marketing. Es marketing. Entonces estás en el mecanismo del consumo también del arte. Sí, hay un director de teatro con el que una vez tuve una mesa en el CNA redonda de discusión, ¿no?, de producción de teatro, Alberto Lobnitz, y decía que yo hacía teatro de autoexplotación. ¿De autoexplotación? Sí. No, ahora me estás poniendo un poco difícil. Entonces, no, es el espejo, es complicado. Te pido una pausa porque también el actor está muy ansioso de seguir adelante. Corte y regresamos. Todas las mañanas, rumbo al Museo Británico, caminaba entre los mendigos que vivían junto a las aguas negras. Ahí trabajaba, en el Museo Británico, en su magnífica biblioteca, leyendo hasta el anochecer. Leía. ¿Habrá algo más pesado que leer sobre economía política? Sí, escribir sobre economía política. Después me volví a mi casa atravesando las calles oscuras, escuchando a los vendedores pregonar sus mercancías y a los veteranos de la guerra de Crimea, unos ciegos, otros sin piernas, suplicar por un penique. ¿Se imagina las calles de Londres en 1858? Jovencitas intentando vender panecillos por unos cuantos peniques, el organillero con su mono, las prostitutas, los magos, los tragafuegos, los violinistas, los de las gaitas escocesas. Y siempre una pobre chica cantando una balada irlandesa. You choose a road, love, and I'll make the vow, and I'll be your true love forever. Eso es lo que veía y escuchaba todas las noches, caminando desde mi casa, atravesando las calles oscuras, bajo los faroles de gas que acababan de encenderse, entre el lodo y las aguas negras, en medio del aire apestoso, el olor a pobre de Londres, hasta que llegaba a mi casa. Supongo que era conveniente que el autor del Capital tuviera que andar trabajosamente entre la basura mientras escribía la condena del sistema capitalista. Mis críticos, intentando minimizar el contenido del Capital, han dicho, como siempre se dice de los escritores radicales, el pobre ha de haber tenido unas experiencias personales terribles. Pues sí, efectivamente. El camino a casa a través del Soho alimentó la cólera que puede venir en el Capital. Y ahora no me vayan a decir, por favor, que eso es lo que ocurrió hace más de 100 años, ¿sí? Solo entonces. Cuando venían para acá, he andado por sus calles llenas de basura. He pasado junto a los cuerpos de hombres y mujeres que dormían acurrucados en la calle, acurrucados para protegerse del frío. En lugar de una chica cantando una balada, he escuchado la voz lastimera que me decía: "Un peso, señor, un peso para un taco". ¿Y a eso le llaman progreso? Porque tienen teléfonos celulares inteligentes, automóviles inteligentes, máquinas que vuelan sin tripulación y matan, 1000 pociones para oler mejor, y la gente durmiendo en las calles. Aquí tienen un informe oficial, oficial. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, es decir, la riqueza que se ha generado en el último año, fue de 14,000 millones de dólares. Muy interesante, pero díganme una cosa, ¿dónde están estos miles de millones? ¿A quién han beneficiado?
Menos de 500 individuos controlan billones de dólares en actividad financiera. ¿Qué acaso estas personas son más nobles? ¿Han trabajado más duro? ¿Son más útiles a la sociedad que la madre que cría 3 hijos pequeños sin dinero para calentarse en el invierno? La desigualdad y la miseria son inevitables y siempre han existido. Hay quienes tienden a subir y hay quienes suben a tender. Muy gracioso, ¿eh? Hace 150 años yo dije que el capitalismo incrementaría enormemente la riqueza de la sociedad, pero que esa riqueza se acumularía en muy pocas manos, demasiados pobres, muy pocos ricos. Gigantesca fusión del Chemical Bank y del Chase Manhattan Bank. La bolsa sube y 12,000 trabajadores pierden su trabajo y dicen que mis ideas están muertas. Aquí sucedió igual con Luz y Fuerza. Corrieron a más de 40,000 ¿y qué? En vez de estar protestando que se busquen otro trabajo, el pobre es pobre porque quiere. Usted no conoce la aldea abandonada del poema de Oliver Goldsmith, ¿verdad? Que lo va a conocer. Mal le va al país, presa de inminentes males, cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen. Y sí, han decaído. Eso es lo que he visto al andar por esta ciudad. Casas decadentes, escuelas decadentes, seres humanos decadentes. Camino un poco más, doy la vuelta. Ay, me encuentro rodeado de hombres ricos, mujeres llenas de joyas y abrigos de pieles. De repente, el ruido de una sirena. Alguien estaba intentando robar las joyas y los abrigos de pieles. Ahí está, ya no puede uno ni tener sus cositas. También podríamos decirlo de otra manera, ¿eh? Alguien estaba intentando recuperar una parte del Producto Interno Bruto, quitándosela a los que lo habían robado legalmente. Los seres humanos reducidos a mercancía, su vida condicionada al dinero, maravilla del sistema de mercado. ¡Felicidades! A los de arriba no les gusta mucho cómo hablo, ¿eh? Antes hablaste comparando, jugando, ¿no? Tus dificultades de encontrar la posibilidad de expresar tu arte, mientras que el señor Slim creo que no tiene ese tipo de dificultades, hasta hace museo para agradecerte, para todo, ¿no? Además, como tiene su problema cada vez que recuerda a su esposa, es una persona muy humana. Y también tú sabes expresar tu humanidad con tus cantos, con tus canciones, con tu arte, pero para ti es un poco más difícil. Sí. Es justo eso, ¿no? Pues el problema de la propiedad privada, los medios de producción. Hay cantantes o hay artistas, o como les quieran llamar, que ya no pasan por una discográfica, ¿no? O esas cosas raras que en realidad lo que hacen es vender plástico, ¿no? Pero deciden ir a Sanborns o tener un arreglo con Slim para que su distribución de sus materiales sea nada más en las tiendas Sanborns, ¿sabes? O sea, ya Sanborns no nada más es la librería más grande del país, es también ya una distribuidora discográfica, ¿no? Bueno, villancicos de esas cosas. Yo siento que es exactamente ese desequilibrio, ¿no? Sí. De la distribución de la riqueza de un lado y del otro lado hacer mercancía cualquier cosa. Una vez se decía apoderarse de los instrumentos de producción, pero hoy como hoy tú puedes hacer tu canción, tu poesía, armar tu texto de teatro. ¿Y dónde lo vas a distribuir? Tienen todo ellos. Claro, porque además el asunto de la distribución... ¿Tú nunca tuviste becas? No, gracias a Dios. ¿Cómo gracias? Nunca las has pedido, nada. Hubo un momento en que yo participé en un proyecto, el primer México en Escena que hubo. ¿Ese respiro qué es? Porque no te la dieron. No, yo estuve ahí por default, es decir, yo no tuve que hacer gran cosa. Te la dieron. Yo era consentido en ese momento. Buscaban meterte como intelectual orgánico. Sí. Y no lo alcanzaron. Yo debería de agradecerlo, debería estar muy agradecido por eso, ¿no? Pues no lo estoy, ahí está el ¿No problema. te comportaste mal o pues? Sí, me comporté escupiendo al cielo, como dicen a veces muchos de los mismos egresados de esa misma escuela. Es decir, yo de pronto estaba en un proyecto que sigue ahí, que me parece legítimo en muchos sentidos, que ha decaído mucho, que tiene detrás un montón de tráfico de influencias, como la mayoría de las cosas institucionales. Entonces, ¿estás pro o en contra, En de contra, las becas? en contra totalmente. De las becas, sin ningún tipo ¿cómo decirlo? De
posicionamiento abierto, claro, sin castigos por debajo del agua, sensores. ¿No entiendes que las becas son dinero de los ciudadanos, impuestos, que tendrían que servir para servicio? Entonces, Por si tú haces supuesto. servicio, claro. O sea, por ejemplo, si Yo está... no puedo decidir, te doy a ti la beca y al señor no. No me parece. Sin embargo, si yo te voy a dar la beca después, Bueno, si eres mi amigo, te la doy. y después tú vas a ser el jurado, ¿no? Pues, obvio. Y después tú vas a ser el becario, y después tú vas a ser el jurado, y después tú vas a ser el jurado. Estamos metiendo el dedo en la herida capital. Tú estabas hablando de Neoliberal, ¿no? Tú estás hablando de tu país. Sí, claro. Bueno, No, yo me refería a Italia. en Italia pasa eso. Pero no estamos hermanos en el mundo capitalista totalmente. Bueno, aquí todavía no se nos infarta ningún primer ministro. Calma, calma, porque no te creas, cualquier cosa. ¿En cuánto tiempo he vivido aquí en México? Pasaba o antes o después pasa en Italia, o al revés, antes pasa en Italia y luego pasa aquí. Que ni originales son, ¿eh? De veras. Bueno, Llega pasamos. retardado todo, ¿no? Aquí llega un poquito tarde todo. No creas, no. Muchas cosas ustedes no se olviden que quieren. Nosotros tenemos el Vaticano muy cerca adentro. Ustedes tienen Estados Unidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Corte y Ya lo regresamos. dijiste todo. En ese pequeño departamento del Soho, Jenny nos hacía sopa y nos cocía papas. Y siempre teníamos pan recién hecho de nuestro amigo el panadero que vivía acá allá abajo. Nos sentábamos a la mesa, comíamos, platicábamos de los acontecimientos del día. La última guerra, la lucha de los irlandeses en contra de Inglaterra, la estupidez de los gobernantes, la prensa cobarde, la oposición política dedicada solamente a dar chillidos. Supongo que esas cosas no pasan aquí. No, ahora es diferente. Hablamos del Chicharito, de su novia, la reportera. Hoy anotó gol de la Casa Blanca. Sí, bueno, entonces yo me ponía a trabajar. Después de cenar, limpiábamos la mesa y yo me ponía a trabajar con mis cigarros a la mano y un vaso de cerveza. Sí, trabajaba hasta las 3 o 4 de la madrugada con los informes parlamentarios a un lado y mis libros apilados al otro, y Jenny sentada al otro lado de la mesa, transcribiendo. Mi letra era imposible, así es que ella tenía que reescribir cada una de mis palabras. ¿Se imaginan ustedes un acto más heroico? De vez en cuando había una crisis, no una crisis mundial, pero sí un día un libro había desaparecido, un día eché de menos mi Ricardo. Jenny, ¿dónde está mi Ricardo? ¿Te refieres a los principios de economía política de David Ricardo? Creí que ya no lo necesitabas y lo llevé al monte. ¡Mi Ricardo! ¡Mi Ricardo, no te de piedad! Ay, tranquilo, ¿no llevamos la semana pasada al monte el anillo que me regaló mi madre? Bueno, así estaban las cosas, lo empeñábamos todos, sobre todo los regalos de la familia de Jenny. Cuando terminamos con los regalos, seguimos con nuestra ropa, o una Navidad, un invierno entero, me la pasé sin mi abrigo. Cuando se publicó El Capital, claro que quisimos festejarlo, pero no teníamos ni para desempeñar los platos y los manteles para la cena. Así es que Engels tuvo que dar un dinero. Engels, un santo. Federico Engels, es que no hay otra palabra para él. Santo. Cuando nos cortaban el agua y el gas, la casa se quedaba oscura, sin nuestro ánimo por los suelos. Entonces Engels pagaba las facturas. Su padre tenía unas fábricas en Manchester. Sí, el capitalismo nos salvó. Bueno, santo, pero no siempre entendía bien nuestras necesidades, ¿eh? Uy, pobres y exigentes. No teníamos ni para comer y Engels enviaba cajas de vino. Una Navidad no teníamos el arbolito y Engels llegó con 6 botellas de champaña y el arbolito, bien, gracias. Nos lo imaginamos. Hicimos un círculo a su alrededor y cantamos Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sí, ya sé que mis amigos los revolucionarios estarán diciendo Marx el ateo con un árbol de Navidad. Sí, yo escribí que la religión es el opio del pueblo, pero nadie, ni siquiera mis amiguitos los revolucionarios, han leído el párrafo completo. La religión es el único momento que tiene el oprimido para respirar. Es como el opio, un alivio. No es una solución, pero de algo sirve para aliviarse. Y si hay alguien aquí que sabe de alivios, ese soy yo. Lo sé muy bien por mis forúnculos, fístulas, abscesos, barros, granos en el... No hay nada en el mundo más horrible que tener forúnculos en el culo.
¿Tú, Alejandro, sientes más alivio con la religión o con la televisión? Porque Pues, es otra forma de religión, ¿no? El fútbol es una religión. Ah, bueno, tú con la... No, digo, hablo en lo personal. Cada quien creo que se deposita en una especie de oráculo que esta virtualidad tiene absolutamente medido y dirigido a los instintos, ¿no? Y de pronto uno pues abandona la casa primitiva, la anotación del gol, ¿no? O a la historia romántica, ahí ¿Cómo me la haces difícil? A ti te gusta el fútbol, en pocas palabras. me gusta. Sí. Y es el momento de más alivio. ¿Eres creyente tú? No del fútbol, digo, como el... Creo en muchas cosas, pero no creo al mismo tiempo. Es decir, hay una imagen, lo puedo ejemplificar así, hay una película que es Nosferatu, ¿no? La segunda, la de Herzog. Y antes de que va a visitar al vampiro, bueno, Jonathan Harker, que no sabe que es un vampiro, se encuentra con unos gitanos, ¿no? Con toda la condición que tienen, unos romani, y le dan, asustadísimos, un montón de collares. Y él va para allá. Eso es algo... Tú tienes un montón de collares. Sí, de hecho aquí los traigo, ¿no? Entre eso también, pero eres creyente, digo. En eso creo, o sea, creo en una intención. En una intención, en una entelequia. Pero sí, desahogas en tu arte, en tu forma de expresarte, todas estas, puedo decir también contradicciones, ¿no? Sí, la contradicción, por supuesto, tiene que ver con el asunto de la soledad o del no eco, ¿no? Del Imagínate abandono, del la desamparo. dificultad de Marx con todos hasta sus enfermedades, ¿no? Sin dinero, cómo ha sido una familia, y ese hombre, pero empecinado va a criticar. ¿Existen intelectuales así hoy? ¿Tienes ejemplos así? De los que se ven en televisión, porque los otros ni sabemos. Es que yo no ubico un cálculo, ¿no? Digo, históricamente no hay manera de comprobar en ningún análisis de la obra de Marx un cálculo que sí es obvio y evidente en todos los intelectuales orgánicos, algunos por ahí no tan orgánicos, comunicadores, esa cosa rara que ahora se llama líder de opinión, ¿no? Que en realidad pues, no son más que inyecciones de propaganda. Exactamente. A ver, hacemos que me dan unas señales que corre el tiempo. Corte y regresamos. Peor que el comercial. Jenny, no sé cómo le hizo. Tocó todo lo que teníamos y se trajo a nuestras dos hijas, Jenny y Laura, a Londres. Después parió 3 veces en ese miserable y frío departamento de Dean Street. Hizo hasta lo imposible para que los hijos no sufrieran por el frío. Los vio morir uno tras otro. Guido todavía no había empezado a andar, Francesca tenía 1 año y tuve que pedir prestadas 3 libras para su ataúd. Moch vivió apenas 8 años. La noche que murió todos dormimos alrededor de su cuerpo en el piso hasta el amanecer. Cuando nació Leonor, tuvimos miedo, pero ella era muy fuerte. Eleonor era muy fuerte. Fue bueno que tuviera 2 hermanas mayores, porque ellas habían logrado sobrevivir. Jennigen nació en París. París es maravilloso para los enamorados, pero no para los niños. Es algo que hay en su aire. Laura, nuestra segunda hija, nació en Bruselas. Nadie debería de nacer en Bruselas. No teníamos dinero. Nada de dinero. Y todos los domingos nos íbamos a comer al campo. 1:30 caminando, Jenny, las niñas, yo, Lengen. Luego les hablaré de ella. Hacía una ternera al horno y llevábamos té, pan, queso, cerveza. Eleonor era la más chiquita, pero ella bebía cerveza. Nada de dinero. Pero a mis hijas no podían faltarles sus vacaciones. Una vez me gasté el dinero de la renta para mandarlas a la costa atlántica francesa. En otra ocasión, con el dinero de la comida, les compré un piano. Fuerte, porque a las niñas les gustaba la música. Se supone que un padre no debería de tener consentidos entre sus hijos, pero es que Eleonor... Yo solía decirle a Jenny, Eleonor es una niña rara, ¿eh? ¿Y qué esperabas? ¿Que las hijas de Marx sean normales? Eleonor era la más chiquita, pero era la más brillante. ¿Se imaginan una revolucionaria de 8 años
es la edad que ella tenía en 1863. Polonia se había rebelado en contra de la dominación rusa, entonces Tusi, así le decíamos a Leonor, Tusi, escribió una carta a Engels hablándole de esos valientes camaradas polacos, como ella les llamaba. Al año siguiente escribió una carta a los Estados Unidos, a la atención del presidente Lincoln, dándole consejos de cómo ganar la guerra a los confederados. También fumaba y bebía vino. Todavía era una niña, vestía sus muñecas mientras se tomaba un vaso de vino. A los 10 años ya jugaba ajedrez conmigo, y no era fácil ganarle. A los 15 se enfureció de repente contra la ley que ordenaba descansar en el Día del Señor. No se permitía ninguna actividad en domingo, entonces Tusi organizó la noche del domingo para el pueblo, en el Salón San Martín. Trajo músicos de todas partes que interpretaban a Händel, Mozart, Beethoven. 2000 personas llenaban el local. Era ilegal, pero nadie fue arrestado. Así es que, ¿aprendieron? Si tienen que violar la ley, háganlo junto a 2000 personas. Y por favor, a Mozart. El brillo de sus mejillas apagaría las estrellas, lo mismo que la luz del día apaga las antorchas. Yo leía a Shakespeare, Esquilo, Dante en voz alta, y a Tusi le encantaba. Se aprendió de memoria Romeo y Julieta. Me insistía que le leyera una y otra vez las palabras de Romeo de cuando ve a Julieta por primera vez. Sus ojos celestiales brillan tanto en la noche que los pájaros comenzarán a cantar pensando que es de día. No era fácil vivir con Tusi. ¿Saben lo molesto que es tener una niña que encuentra defectos en tus pensamientos? Discutía conmigo sobre mis escritos. Por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía no es fácil de entenderlo, lo admito. Bueno, pues Eleonor lo leyó e inmediatamente me desafió. ¿Por qué escogiste a los judíos como representantes del capitalismo? ¿No son los únicos envenenados por el comercio y la codicia? No es que los haya escogido, intenté explicarle. Simplemente los tomé como un ejemplo. Su respuesta: se puso una estrella judía en el pecho y me anunció: yo también soy judía. ¿Qué podía decirle? Me encogí de hombros. ¡Ese gesto es muy judío! Me dije. De veras que llegaba a ser realmente insoportable. Por ejemplo, sabía que mi padre se había convertido al cristianismo. No era muy cómodo ser judío en Alemania. Bueno, si es que ha habido algún lugar cómodo en el mundo para ser judío. A mí me habían bautizado a los 8 años, y esto a Tusi le intrigaba. Una vez me dice, Moro, a mí me decían Moro por mi piel un poco más oscura. Moro, sí, sé que estás bautizado, sí, pero antes fuiste circuncidado, ¿no? Uy, nada, le daba pena. Una vez, junto a su estrella judía, se puso un crucifijo, no por el cristianismo, sino en nombre de los rebeldes irlandeses que luchaban en contra de Inglaterra. Conoció la lucha de los irlandeses por Lizzie Burns. Lizzie, la mujer de Engels. Lizzie era una obrera, apenas sabía leer. Engels, el santo, hablaba 9 idiomas. ¿Piensan ustedes que tenían dificultad para entenderse? No, simplemente se querían. Lizzie era activista del movimiento irlandés y a Tusi le encantaba ir a visitarla. Las dos se sentaban en el suelo, tomaban vino, cantaban canciones irlandesas, hasta quedarse dormidas. Hubo una noche terrible, la noche en que el gobierno inglés colgó a 2 jóvenes irlandeses justo allí en el Soho, en medio de una multitud de borrachos exaltados. Esos ingleses, tan educados, con su té a las 5 y sus ahorcamientos públicos. Sí, sé que ahora no cuelgan a la gente, ya no la cuelgan. Ahora se limitan a inyectarles veneno en las venas, suministrarles gas letal, quemarlos con electricidad, sí. Es más civilizado. Colgaron a esos jóvenes irlandeses por desear la libertad de su tierra. Eleonor no dejaba de llorar. Yo le dije, tú si no puedes involucrarte tan profundamente en los horrores del mundo, solo tienes 15 años. Esa es la cuestión, Moro. No tengo 12 ni 13, tengo 15 años. Entramos en un momento dramático, en el sentido que los jóvenes, ahora tú eres joven, y me estás hablando de la dificultad, ¿no? Sabes moverte, pero tienes dificultades a entrar en los canales justos, ¿no? Para expresar tu arte, decimos, ¿no? Ahora, a todos tendría que darle esta oportunidad. Y hoy los jóvenes, a empezar de comer, no se les da esa posibilidad. En ese ámbito en específico, ¿quieres ver a alguien aterrado? Supongo que en muchas ramas, pero alguien realmente aterrado, alguien que acaba de salir de una escuela de teatro.
terror, porque pues ya está echado la partida, ¿no? O sea, las cartas... Por eso yo le estaba diciendo a nuestro amigo Arturo que es mejor dejar de actuar sobre un texto de Marx. Y a veces hasta dejar de actuar, ¿no? O sea... Y eso me imagino que es no solamente en una expresión de arte, porque cuántos son los jóvenes que se deja porque no hay nada, posibilidades. Y eso, sin ironía, te lo estoy diciendo desde el enfoque italiano. No hay futuro para los jóvenes, más en un país donde hay pocos jóvenes. Entonces es muy sencillo, no hay jóvenes, no hay trabajo. ¿Cómo vive? Hablando de los jóvenes, mi hija era una niña y se enamoraba de cualquier joven bello, impetuoso que viniera a visitarnos. Podría ser una lista, ¿eh? El honor tanto fue inteligente en política cuanto movida en asuntos de amor. Estaba loca por el héroe de la Comuna de París. Loca, estaba enamorada. Y No, loca por el héroe de la Comuna de París, el tal Lizagaray. Bueno, por lo menos este cuate era francés, porque luego estaba el galán de su hermana Jenny, que era inglés. ¿Alguien ha probado la comida inglesa? No digo más. Y luego estaba Lafargue, el novio de Laura. Sus demostraciones públicas de ardor eran absurdas. Le ponía la mano en el trasero enfrente de todos. No. Sí, la torteaba como si fuera la cosa más natural del mundo. Y Jenny lo defendía. Son sus orígenes criollos. Su familia vino a Francia desde Cuba. Como si todos en Cuba se anduvieran torteando. No sé si ya lo pregunté. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez forúnculos en todo el cuerpo? Es una enfermedad horrible. A mí me han atormentado durante toda mi vida. Algunos imbéciles han intentado analizarme por esta enfermedad. Es que está enfadado con el sistema capitalista porque tienen forúnculos imbéciles. ¿Y los revolucionarios que no tienen forúnculos qué? Pero siempre le han de encontrar algo, ¿eh? A uno que le pegaba a su padre, a aquel otro que su madre lo amamantó hasta los 10 años. Además allá nunca le enseñaron a usar la vacinica o jamás le cambiaron el pañal. ¿Y a usted cómo le va? Hasta ahorita bien. Que bueno, usted es normal. Bueno, eso creo. Como si tuviéramos que ser anormales para rebelarnos en contra de la explotación. Le encuentran cualquier explicación, excepto la más obvia, que el capitalismo, por su propia naturaleza, por estar en contra del espíritu humano, alimenta la rebelión. Y ahora no me vayan a decir, por favor, que comparado con mis tiempos, el capitalismo se ha vuelto más humano. ¿De verdad se lo creen? El otro día estaba leyendo por... En Carolina del Norte, los dueños de una fábrica, a sus trabajadoras, las tenían encerradas en sus criaderos de pollo para explotarlas más. Hubo un incendio y murieron 25 mujeres atrapadas. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Claro que no. Bueno. Solo se queman hospitales, explotan también otros hospitales con niños, se mueren algunas costureras encerradas, pero no, ya no pasa. ¿Y a eso le llaman capitalismo más humano? ¿De veras se lo creen? Debería darles vergüenza. Sí, es muy probable que mi rabia sea provocada por mis forúnculos. Y si así fuera, ¿qué? ¿Ya intentaron trabajar sentado, con forúnculos en el culo? Y por favor no me hablen de los médicos, que ellos saben de esto mucho menos que yo. Mucho menos, porque los forúnculos son míos. No podía ni dormir, hasta que descubrí algo milagroso. El agua. Sí. Baños empapados en agua caliente. Bueno, tibia. Jenny me los ponía pacientemente una hora tras otra. Yo me despertaba en medio del dolor, por el dolor en medio de la noche más bien, y Jenny me ponía mis paños calientes. A veces cuando Jenny no estaba, lo hacía Lengen. Pero ya les hablaré de esto más adelante. Les hablaré de Lengen más adelante. No coman ansias, más adelante. Alex Guerrero, ¿te llaman Alex o Alexandra? ¿O es tu nombre de arte? Depende qué tan enojados estén conmigo. Pero Alejandro, ¿no? Alejandro. Sí. En casa, ¿no te Alex. Alex. Ahora, en este momento, por ejemplo, tú, como artista, ¿qué estás? Porque tú eres artista, maestro de filosofía, cantautor, pero es importante. Tú me dijiste, y por ejemplo, activista. Claro. ¿Qué quiere decir?
eres una persona activa. En términos marxistas, en términos marxistas, ¿no? ¿Qué? Bueno, la acción es la transformación. A lo mejor soy demasiado ingenuo y pienso que sí transformo algo. Pero ¿en qué sentido cuando tú dices activista? ¿Militante? Militante no necesariamente de una cuestión ideológica, que sí tiene una base ideológica, pero vamos, echar ahora sí que montón, ¿no? Pero no me saldrá que tu activismo solamente se desarrolla en la calle. No, a veces, así empecé. Yo empecé en una organización, o sea, el asunto tiene que ver, está un poco junto con pegado. Creo que mi primer asunto de activista, así como acción, y ahora que hablan de los médicos, de ahora que me preguntas cómo me dicen en la casa y de los padres, mis padres tienen que ver con la medicina, ¿no? Y tienen que ver con la medicina social, los dos. Y creo que el acento en mi niñez estuvo cuando se cayó el Hospital General, en específico el área de ginecobstetricia en el 85 y al lado la Presidencia Médica, y hubo, pues, ahí trabajaba mi padre, afortunadamente no murió ahí, mi madre también trabajaba ahí, no en esa área, pero hubo un momento en el que yo, siendo muy niño, atestigué una situación que me dejó marcado, que fue el hecho de que, como iba a haber un mundial de fútbol en México, hablando del fútbol, se dijo que éramos autosuficientes para resolver la tragedia, ¿no? Y eso, por parte del entonces presidente, o del entonces faraón, como ahora, como nunca ha dejado de ser, hizo que la respuesta ciudadana que tuvo esta gente, que eran afanadores, trabajadores, que estaban detrás de los escritorios, todos sus amigos estaban ahí enterrados, los familiares estaban ahí enterrados, toda esta gente empezó inmediatamente a tratar de sacar a la gente. Entonces este evento te llamó la atención. Llegó el ejército y acordonó e impidió a los civiles seguir rescatando a las personas por una decisión que tenía que ver con una imagen ante el exterior, ¿no? Claro. Y ahí, pero digo, claro, en el sentido que eso pasa, pero ahí te surgió este sentido de tengo que ser útil a la... Pues sí, mi madre me da lata de Nestlé, bueno, hizo un comercial de otro monopolio, pero vacía de leche nido para que yo hiciera como que jugara que estaba yo también rescatando a alguien. No es que sea que conmovedor o no que conmovedor, pero yo no entendía nada. Lo que sí entendí es que de pronto dejó de pasar eso, que todos se enojaron, que todos lloraban, y que llegó un señor disfrazado como de otro planeta, rodeado de soldados, y como si él estuviera recién salido de un partido de golf, ¿no? Y que llegó a decir que no era necesario que se fueran todos a sus casas, que el ejército se hacía cargo, ¿no? Bueno, eso es como dices tú, la imagen, una pequeña noticia, como tú eres aficionado. Y ya de ahí, bueno, vinieron muchas cosas, la UNAM, desde luego semillero de rojillos, de izquierdos, de guerrilleros, ahí... Bueno, siempre hay entonces una atención a Ya mejorar la comunidad que está a tu alrededor. Sí, hay una especie de liga de ideas o de conceptos que tiene que ver con eso del activismo. No hay paz sin justicia, ni justicia sin dignidad, en cualquier situación. Y, por ejemplo, en una catástrofe natural, todos los fantasmas o todos los cadáveres que se están pudriendo salen del closet. Y te enteras de las injusticias, ¿no? Sean las costureras de ahí de Tlalpan, ¿no? Los niños del ABC. Lástima decirte que también el fútbol es como la Coca-Cola. Por supuesto. ¿Tú sabes la última noticia del próximo Qatar? En Qatar. Y hasta hoy han muerto para preparar 1.200 personas. Y en Brasil ya pasaron en cantidad de cosas. Eso es el drama de qué se inventa para distraernos, ¿no? Los ciclos, ¿no? Son como formaciones en torno a un volcán para aventar ahí a los sacrificados. Los mundiales de fútbol, ¿no? O sea, Coca-Cola, fútbol, te estoy matando. Sí, no, por supuesto. ¿Qué le estaba diciendo? Del Engen. Ah, sí, el Engen. Vivíamos en el barrio del Soho, en absoluta pobreza, y a la madre de Jenny, mi suegra, ¿qué se le ocurre?
enviarnos una criada para que cuidara a las niñas. Esa criada de Lengen. Teníamos hasta los muebles empeñados. No comíamos, pero eso sí, teníamos una criada. Esas cosas pasan cuando emparentas con la aristocracia. Los varones de Fombes valen. Tu familia política no te envía el dinero que necesitas, pero sí te envían finas mantelerías, cubiertos de plata, una criada. Hasta eso que no es tan mala idea, ¿eh? Lo de la criada. Siempre puede agarrar las finas mantelerías, los cubiertos de plata, llevarlos al Monte de Piedad y traer algún dinero. Lengen lo hizo muchas veces. Recuerdo que una vez ya la iban a arrestar porque pensaron que se lo estaba robando. Y entonces fui yo a interceder por ella y me arrestaron a mí toda la noche. Bueno, en realidad Lengen nunca fue tratada como una criada. Jenny la quería muchísimo, las niñas la adoraban. A veces cuando Jenny estaba enferma era Lengen quien se hacía cargo de todo. Era como la otra mujer de la casa. Tanto que su presencia creó una gran tensión entre Jenny y yo. No sé por qué. Jenny, recuerdo que una vez Jenny me salió con que... Esta mañana te he visto mirando a Lengen. ¿Mirando qué? ¿Qué quieres decir? En la forma en que un hombre mira a una mujer. Eso quiero decir. ¡Ya no empieces con eso! Era una de estas conversaciones que no puede ir a ningún lado. Jenny no toleraba ni siquiera que me quejara por el lodo de la calle. Imagínate cómo me siento yo cuando leo El Capital y no me quejo. Así me decía. Era mi crítica más severa, despiadada, honesta. ¿Hay algo más ofensivo que una crítica honesta? El Capital le inquietaba en realidad. Me preocupa que desde el principio aburras a la gente con tu discusión sobre la mercancía, valor de uso, valor de cambio. El libro es demasiado largo, detallado, es pesado. ¡Pesado! Imagínense, el Capital pesado. Lo mismo me dijo el sindicalista Peter Fox cuando le regalé el libro. Me siento como un hombre al que le han dado un elefante. Precisamente es un elefante. A ver, esto no es el manifiesto del Partido Comunista escrito para el público en general. El Capital es un análisis. Y está bien que sea un análisis, pero que entusiasme como el manifiesto. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Eso es lo que excita al lector. Y luego, para atormentarme, me leí algún pasaje del Capital. La riqueza de las sociedades donde prevalece el sistema capitalista de producción se presenta como una inmensa acumulación de artículos de consumo. Se van a dormir. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿es tan aburrido? Bueno, puede ser que un poco. Yo lo admití con Jenny y ella que me contestó. Una cosa no puede ser un poco aburrida. Una cosa no puede ser un poco aburrida. No estoy hablando mal de Jenny, no me malentienda. Jenny consideraba el Capital, solamente que lo tenía por un análisis demasiado profundo, no para cualquiera. Por otro lado, no es fácil explicar cómo en un cierto momento de la historia surge el sistema capitalista. Genera un crecimiento colosal de las fuerzas productivas y un incremento sin precedentes de la riqueza mundial. Luego, esta misma riqueza, por las propias características, será distribuida de tan mala manera que destruirá la humanidad, tanto de los trabajadores como de los propios capitalistas. Y finalmente, el capitalismo cavará su propia tumba para dar paso a un sistema verdaderamente humano. No es fácil explicar esto, no es fácil. ¿Estamos llegando a la gente que queremos llegar? ¿Sabes por qué los censores han permitido que se publique tu libro? ¿Por qué? Porque como ellos no lo entienden, suponen que nadie más lo va a hacer. Le recordé que el Capital había recibido muchas críticas, bastante favorables. Sí, porque la mayoría de ellas las escribió Engels. Le dije que estaba siendo tan crítica con mi trabajo porque no eres feliz conmigo. Ustedes los hombres no pueden creer que su trabajo merezca críticas y entonces todas las toman como algo personal. Jenny estaba pasando por un mal momento. Supongo que yo era el responsable, pero no sabía cómo aliviar su angustia. Entiéndanme, pónganse en mi lugar. Cuando Jenny y yo nos enamoramos, yo tenía 17 años y ella 21. Era maravillosa, con su cabello negro, sus ojos verdes y su familia. Por alguna razón les gusté. Eran aristócratas. Los varones de von Westphalen. A los aristócratas les encantan los intelectuales. El padre de Jenny y yo teníamos largas discusiones sobre filosofía griega. Yo había hecho mi tesis doctoral sobre la diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Fue ahí cuando empecé a darme cuenta de que hasta ese momento los filósofos únicamente habían interpretado el mundo. El problema era cómo cambiarlo. Cuando me expulsaron de Alemania, Jenny me siguió a París. Y ahí nos casamos, nacieron Jenny, Ken, Laura. Vivíamos felices, sin nada. Reuniéndonos en el café con los amigos. Ellos también vivían sin nada. Éramos pura chusma. Bakunin, el descomunal y peludo anarquista. Engels, el santo ateo. Heine, el hermoso poeta. Y Proudhon, que decía, la propiedad es un robo, pero yo quiero un poco. Me hubiera gustado que conocieran a Jenny.
Recuerdo que ella apreciaba mis ideas, solamente que quería que describiera la teoría de la plusvalía de forma que la pudieran entender los trabajadores comunes y corrientes. Nadie puede entenderla sin entender antes la teoría del valor del trabajo. A ver. La fuerza de trabajo es la única mercancía, con lo único que cuenta el trabajador, ¿sí? Y tiene que venderlo como mercancía para procurarse su subsistencia diaria. ¿Cuánto vale esta fuerza de trabajo, esta mercancía, para el capitalismo? ¿Cuánto? El mínimo indispensable que necesita una persona para sobrevivir un solo día. ¿Qué? ¿No? Hasta la jornada lo entendieron. Aquí está. En México, con 10 minutos de trabajo de un obrero, 10 minutos, 10 minutos, se paga su salario. El resto de horas laboradas es la ganancia de la empresa y del gobierno patrón. Este es el principio de la plusvalía. Dilo más directo. Tu patrón te da un salario muy bajo, apenas para que tú puedas sobrevivir y seguir trabajando. Pero con tu trabajo él gana mucho más de lo que te paga, entonces él se va haciendo cada vez más y más rico, mientras que tú permaneces pobre. Bueno, son conceptos muy sencillos, ¿no? Aparte que se tiene que actualizar lo que dijo nuestro Marx, porque aquí en México leí el otro día que no son 10 minutos, sino 9 minutos, con que uno. Pero todas esas cosas, yo he encontrado muchos académicos y saben muchas más cosas que yo, pero lo que he notado que hacen las cosas más difíciles para que se entienda, cuando a final de cuentas no es difícil entenderlo. Bueno, sufrirlo seguramente es más fácil, pero también entenderlo, y esa es la gran fuerza que tiene Marx. Hay diferencias, te veo un poco así. ¿Tú cuántos minutos trabajas para ganar lo que ganas? No tengo idea. Porque es demasiado, pero no puedo. Lo que pasa es que es desproporcionado, eso sí lo tengo. ¿La ganancia o el trabajo? Las dos cosas. Es decir, puede ser un trabajo que implica mucho tiempo, mucho análisis, mucha investigación, muchas horas de tu tiempo a nivel de organización, y se resuelve con la entrada de la taquilla de una función y ya. Tú mides el éxito según bueno, a ver, resultado de la ya pasé de la etapa en que medía el éxito según mi fracaso. Bueno, eso porque eres una... Que luego se vende eso también, ¿no? O sea, luego vendes haber sido el user, ¿no? O haber sido el contestatario, claro, tú sabes de pronto ya en el escaparate institucional cuándo eres incómodo y cuándo no. Y también, ahora sí que, más que marketing, yo creo que sí es vil propaganda, ¿no? Uno sabe cómo se usa de uno mismo, claro. Uno termina siendo... Sí, sabes que el capitalismo hoy está empujando, porque dice que hay una nueva forma de trabajo, y está empujando que cada individuo sea empresario de sí mismo. Claro. Bueno, está bien, puedo aceptar que solamente 100 personas en la historia han entendido mi teoría de la plusvalía. Sin embargo, es correcta. La semana pasada estaba leyendo los informes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Los trabajadores están produciendo cada vez más y su salario es cada vez más bajo. ¿Cuál es el resultado? Justo lo que yo dije hace 150 años. El 1% de la gente más rica de Estados Unidos posee el 40% de la riqueza de ese país. Y esa nación no solamente ha robado a su propia gente, ha chupado la riqueza del resto del mundo. Este es el gran modelo del capitalismo mundial. Y me piden que simplifique algo que es tan complejo como Jenny, que me acusaba de ser demasiado académico y muy poco revolucionario. Olvídate de los intelectuales, habla de los trabajadores. No seas arrogante e intolerante. ¿Por qué atacas a otros revolucionarios con más vehemencia de lo que atacas a la burguesía? Proudhon, por ejemplo. Ese tipo no entiende.
Tenemos que aplaudir al capitalismo por su desarrollo de grandes industrias para luego apoderarnos de estas. Proudhon piensa que debemos volver a una sociedad más simple, más austera, más pobre de lo que estamos. Por eso escribió su librito La filosofía de la miseria, al que yo le contesté con mi libro La miseria de tu filosofía. Sentí que era valiente, estrujante, burbujeante. Yo lo encuentro profundamente insultante. Dijo lo que tú me estabas anticipando, ¿no? Sí, o el insulto es básico. O sea, Bueno, el señor Marx, cuando quería insultar a alguien, le dedicaba libros. Era una transgresión muy intelectual No. y muy estructurada y muy sistemática. Tú participaste como activista también a forma de partido, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, yo en el 90, ¿cuántos años tengo? A los 18 años entré al PRD, después teniendo 23 años Que es un partido de izquierda, ¿no? Pues digamos que era como la jornada. el remanente, como la jornada, exactamente. Era el remanente de una lucha por la presidencia de la República entre una decisión del ¿Te partido. fuiste de ahí, de PRD? Bueno, digamos que dejé de militar o de ser afiliado, ¿no? Porque a veces era más afiliado que militante. Pero como dice Jenny, prácticamente cada vez te fuiste a otro lado. Bueno, en el Y 90 en el otro lado también. Yo le aposté y en el año 99, no, en el 2000, justamente un día que México gana una copa a Brasil en el Estadio Azteca, nos pusieron una madriza. Mi madre se acaba de enterar hace muy poco de ese asunto, de esa represión, cuando era miembro del CGH que cerramos el periférico, ¿no? Ahora lo mandamos en YouTube, no hay problema. Y dije, no, aquí está mi madre. Y ella, bueno, lo supo hace poco. La cosa es que el asunto de ahí, del PRD y de que esta misma señora Rosario Robles fue la que era jefe de gobierno en ese momento, todos estaban felices pensando que ella podía ser presidente de la República, todavía puede serlo y no va a ser tan feliz. Y mandó a las fuerzas represivas justo cuando estaban tocando los himnos nacionales. La misma decisión. Pero entonces tú fuiste... Me salí del PRD de ahí. En otro... De ahí dejé un rato, ¿no? O sea, lo solté completamente. Después me afilié al PT. ¿Qué sería el Partido del Trabajo, que es un partido que tiene orígenes paraestatales. siempre de izquierda, Ese tiene orígenes paraestatales. Nos dio ahí la finta, de alguna manera, todo el tejemaneje político de que era paraestatal y después Andrés Manuel López Obrador lo requisó a lo paraestatal, pero ahora también ya Morena es paraestatal, entonces bueno, uno acaba perdido, ¿no? A Morena ya no acabé afiliándome. Es una telenovela la tuya, entonces ahora no. Y luego de ese PRD, PT, ahora... Bueno, cuando estuve en el CGH era incómodo en el PRD, desde luego. Claro. Cuando era alumno de la Casa del Teatro, pues básicamente desde que se habló esto, pues yo venía de la huelga, ¿no? Prácticamente cuando entré a la carrera. Y luego pasaste a otro cuando... Pues bueno, me invitaron al PCN hace poco. Ahí aguanté 6 meses, ya es 6 meses. Ya al rato. Tiene razón Jenny, digo, en cuanto se unen un poco, luego cada quien... Pero lo mismo fue pasando por ejemplo, caí también en Amnistía Internacional en un rato, que también funciona como un partido político. Al menos en México. ¿Piensas que es importante? Hoy se habla mucho que el partido ya es una institución que no es obsoleta, es vieja. Para la formación de conciencia, ¿piensas que es importante? Si seguimos pensando que el partido es un signo, si pensamos que el partido es un símbolo, ya nos cargó la chingada. ¿A qué me refiero con eso? Pues el partido, ¿qué es? Pues el partido tiene que ver con que vas a llegar a las últimas consecuencias de sangre, de represión, de incongruencia, de la contradicción. Tiene un Pero el principio. partido es también escuela de formación, escuela de... El punto es cuando es escuela de formación, está todo el tiempo con el espejo de la incongruencia. Esto yo te hablo, porque como tengo mi edad, una vez en Italia, por ejemplo, existía el más importante partido comunista europeo, pues ya ahora desapareció, está mucho más atrás de cómo es el tuyo el PVD. No, pero mucho más. Sí, no, ya se lo comió la democracia cristiana, no hay problema.
Y en la época mía el partido era fundamental porque preparaba los cuadros, ¿me entiendes? Claro. Y formaba. Ahora dice que ya no sirve porque hay los movimientos, pero yo me quedo, como soy viejo, estoy viejo. ¿Sabes a mí qué me pasó de pronto en este asunto de... Es larga la novela porque pasamos a la próxima. Entonces, pido un corte y luego me cuentas. Corte y regresamos. Jenny Marx, Madame Jenny Marx, baronesa de von Westphal. Era una persona mucho mejor que yo. Era ella quien me impulsaba, me animó a comprometerme con la causa de los trabajadores de Londres. Vino conmigo cuando me invitaron a participar en la primera reunión internacional de los trabajadores. Era el otoño de 1863. 2000 personas llenaban el Salón San Martín. Los trabajadores de todos los países deben unirse en contra de las políticas exteriores criminales que malgastan en guerras la sangre y la riqueza de nuestros pueblos. Debemos combatir más allá de las fronteras nacionales para reivindicar las leyes sencillas de la moral y de la justicia en los asuntos internacionales. Los trabajadores de todos los países, únanse. Esto a Jenny sí le emocionaba, le entusiasmaba. Era ella el verdadero sostén de nuestra familia. Aunque tuviéramos el agua y el gas cortados, nunca se cansaba de reivindicar la emancipación de la mujer. Decía que la vitalidad de la mujer estaba siendo socavada al tener que quedarse en el hogar, surciendo calcetines y cocinando. Por eso se negaba a permanecer en casa. Me acusaba de estar en teoría por la emancipación femenina y de ignorar en la práctica los problemas de la mujer. Tú y Engels escriben sobre la igualdad de los sexos, pero no la practican. Mejor de esto no hablamos, ¿no? Ella apoyaba con todas sus fuerzas la lucha de los irlandeses en contra de Inglaterra. La reina Victoria había dicho: esos irlandeses son gente realmente abominable, son diferentes a cualquier otra nación civilizada. Entonces Jenny escribió una carta a todos los periódicos de Londres. Inglaterra ahorca a los rebeldes irlandeses que solo quieren la libertad. ¿Es acaso Inglaterra una nación civilizada? Profundamente enamorado de Jenny. Sí, ¿cómo le hago para que me entiendan? A pesar de que atravesamos momentos difíciles, nos seguíamos amando. Solamente que en algún momento las cosas cambiaron. No sé por qué. Jenny decía que porque ya no era la chica hermosa que yo había conocido. Eso me hacía enojar. Y encima decía que era a causa del Engen. Eso me hacía enojar más todavía, ¿eh? Te enojas porque es verdad. Eso me ponía furioso. Dicen que porque la Unión Soviética ha desaparecido, el comunismo ha muerto. ¿Acaso saben esos idiotas lo que es el comunismo? ¿Creen que un sistema guiado por un criminal que mata a sus compañeros revolucionarios se puede llamar comunismo? ¡Scheißkopfen! ¿Perdón? Cabezas de mierda en español, los periodistas y políticos, estos que dicen tales cosas. ¿A qué escuela fueron? Nunca han leído el manifiesto que Engels y yo escribimos cuando él tenía 28 años y yo 30. En lugar de la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, tendremos una asociación en la que el libre desarrollo de cada individuo sea la condición para el libre desarrollo de todos. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende el objetivo del comunismo? La libertad del individuo para desarrollarse a sí mismo. ¿Creen de verdad que alguien que se define comunista o socialista y luego actúa como un gángster puede entender lo que es el socialismo? Ese que tomó el poder en Rusia, que interpretaba mis ideas como un fanático religioso, les habrá permitido leer a sus compatriotas la carta que yo escribí al periódico La Tribuna de Nueva York, en la que decía: la pena capital no puede ser justificada en ninguna sociedad civilizada. El socialismo nunca puede adoptar las estupideces del capitalismo. Pues aquí en México el Partido Verde promovió la pena de muerte. Ahí está. ¿Y cómo están sus reclusorios? Así de repletos. ¿Y quién está ahí? Los pobres. Es verdad que algunos han cometido crímenes terribles y violentos, pero la mayoría son raterillos, narcomenudistas, creen en la libre empresa. Hacen lo mismo que los capitalistas, pero en una escala menor, mucho menor. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a dejar que los delincuentes vaguen libres por las calles? En lugar de castigar al individuo por sus crímenes, eliminemos las condiciones sociales que los provocan.
Démosle a cada persona lo que necesita para desarrollar su vida. No, lo que hace falta es una buena dictadura. ¡Dictadura! No le tengan miedo a la palabra. Engels y yo hablamos de una dictadura, pero no de un comité central, ni de un partido, y menos de un solo hombre, sino de la dictadura temporal de la clase trabajadora. El pueblo tendría que apoderarse del Estado para luego gobernar por el bien de todos. Bakunin, por supuesto, no estaba de acuerdo con esto, ¿eh? Decía que un Estado, incluso un Estado de trabajadores, si tenía reclusorios, policía y ejército, se convertiría en una tiranía. Yo le dije, ¿sabes lo que quiero decir con dictadura del proletariado? Fíjate en la Comuna de París. Eso es la verdadera democracia. Y no como la de ustedes, ¿eh? Donde la democracia es como, las elecciones son como un circo y... La gente vota y vota por uno o por otro guardián del viejo orden. Y prim, prim, pram. Sea quien sea el candidato ganador, Slim. Los ricos seguirán gobernando el país. No, en México es diferente. ¿Ah, sí? Un poco de ironía, aunque no sirve para mucho. Has notado como el autor de este texto, Auersinn, tiene un corte feminista, ¿no? Hay una, no es más polémica cuanto Jenny, la esposa de Marx, lo empuja a ser claro, a que todo lo entiendan y a contrastar todo lo que es la educación burguesa, ¿no? También de Marx. Hoy como hoy, el feminismo, tú tienes tu compañera, ¿cómo está aquí? Por supuesto, ahí está. Entonces, ¿cómo le vas a contestar ahora? Digo, con feminismo, ¿cómo te... No, en ese sentido, bueno, el que ha hecho etnografía por los partidos políticos he sido yo, ¿no? La antropóloga es ella. Pero este otro que sale, digo, en el sentido... Somos una microcomuna, ¿no? Claro, también ella le pega al Marlboro, ¿no? O sea, tenemos los dos tenemos nuestro... ¿Tienes algo de patriarcalismo? Es que estoy oyendo qué piensa tu compañero. Fíjate. Mucho. No, según tú, ¿qué piensas? ¿Que tú eres algo patriarcal o qué? Yo pienso que estoy en proceso de formación. Eso piensa ella. Ahora, la pregunta, pero en ese sentido, ¿tú piensas que esta lucha, pero esta competición que entre hombre, mujer, el feminismo muchas veces nos aleja del concepto de lucha de clase, cuando tendríamos que estar unidos? Ay, ya son muchos temas, pero el asunto, para cerrar lo de la pareja, por ejemplo, Tania, ¿no? Que se llama así por la guerrillera Tania, que así le pusieron sus padres, no es católica estructural como la mayoría de los mexicanos. Bueno, ¿y eso qué? Ahí sí entra el asunto de lo patriarcal y, ¿no? O sea, ¿quién es? La figura masculina es Dios, no la femenina, ¿no? Y volvemos a pero tú eres machista mexicano. Yo tengo el machismo por todos lados, por supuesto. Trato de hacerme responsable de él, porque es una violencia en la cual uno termina, es lo mismo que el fútbol, lo mismo que la Coca-Cola. De eso que dices yo pongo un ejemplo, ¿no? 7, 8 de la mañana, en el muy mejor de los casos, a correr a los viveros, ¿no? Burguesamente, y hay 3, 4 puestos de periódicos antes de donde tienen su casa, llega uno a los viveros y en esos puestos de periódicos hay unos enormes domis de mujeres cosificadas de la revista H, y el machín llega a la hora de correr a los viveros absolutamente fuera de centro. O sea, el bombardeo mediático para el abuso del instinto básico, real, de las personas, de los seres humanos. Y tú como signo de emancipación vas a comprar la jornada. No, ya no la compro. No, como signo de emancipación me invitaron a escribir al Universal. ¿No? O sea, eso fue lo peor del asunto, pero no, como signo de emancipación trato de hacer conciencia. Que es importante, ¿no? También el concepto crítico y luego tomar conciencia. Claro, del otro lado no hay una réplica y eso es bueno, ¿no? O sea, del otro lado no hay la victimización. Cuando regresas a tu casa con tu compañera se la arreglan como fue. Espero que sí. Corte y regresamos. ¿Sí conocen a Bakunin? Bakunin, el anarquista.
Si un escritor inventara un personaje como él, dirían que no puede existir, que es pura fantasía. Decir que Bakunin y yo no nos llevábamos bien es un eufemismo. Le encantaba pelearse conmigo. ¿Saben lo que dijo cuando Engels y yo estábamos en Bruselas escribiendo el manifiesto? Marx y Engels, sobre todo Marx, son burgueses hasta la médula. Nosotros, burgueses hasta la médula. Por supuesto, comparado con Bakunin, todo el mundo era burgués, porque él eligió vivir como un cerdo. Y si tú no vivías como un cerdo, si tenías un techo sobre tu cabeza, bien en tu sala, un poco de pan caliente y vino para beber, eras un burgués. Bueno, reconozco que el tipo tenía valor. Estuvo preso, fue deportado a Siberia, escapó, recorrió el mundo entero intentando promover la rebelión en todas partes. Quería una sociedad anarquista y la única anarquía que consiguió estaba en su cabeza. Una vez en Bolonia, Italia, intentó promover la rebelión y estuvo a punto de matarse con su propio revólver. ¿Nadie ha visto una fotografía de Bakunin? Un gigante con su cabeza calva cubierta por una gorra gris, barba larga, mirada feroz. No tenía dientes, por el escorbuto debido a lo que le daban de comer en la cárcel. Parecía no vivir en este mundo, sino en algún mundo de su imaginación. Era insensible al dinero. Cuando lo tenía lo daba, cuando no lo tenía lo pedía prestado, sin ninguna intención de devolverlo. No tenía casa, o mejor dicho, el mundo era su casa. Llegaba a la casa de algún camarada y anunciaba: ya estoy aquí, ¿qué hay de comer? ¿Dónde voy a dormir? En una hora esa casa era más suya que de sus propios dueños. Una vez estábamos cenando tranquilamente en el Soho cuando irrumpió, sin tocar a la puerta, disfrazado de cura porque la policía lo andaba buscando por toda Europa. Nos sorprendió porque pensábamos que estaba qué sé yo, en Italia, en algún lugar lejano, intentando organizar alguna revolución. El caso es que casi arranca la puerta. Entró, miró a su alrededor, sonrió con su boca desdentada y dijo: buenas noches, camaradas, y sin esperar respuesta, se sentó a la mesa y empezó a devorar grandes trozos de pan, queso, carne, chorizo, y a tragarse el brandy un vaso tras otro como si fuera agua. Yo le dije: Mijaíl, por favor, bebe vino, que es más barato, el brandy es carísimo. Tomó un trago de vino y lo escupió. Esto sabe a meados de burro, el brandy me ayuda a pensar con más claridad. Y luego empezó con su exhibición de siempre, pregonando, indicando, ordenando, discutiendo, exhortando. Yo estaba furioso, pero afortunadamente fue Jenny quien le habló. Mijaíl, para allá, papá, estás consumiendo todo el oxígeno de la habitación. Él soltó una carcajada y siguió. La cabeza de Bakunin estaba llena de basura anarquista, tonterías románticas y utópicas. Yo quería que lo expulsaran de la Internacional, pero Jenny se opuso, rotundamente, por supuesto. ¿No te parece ridículo? En cuanto se junta un grupo con apenas 6 revolucionarios, ya están pensando en expulsar a alguno. El desgraciado se quedó con nosotros una semana entera. Una de esas noches nos quedamos discutiendo y tomando hasta que ninguno de los dos podía pararse. Recuerdo que yo me quedé dormido en medio de una de las peroratas de Bakunin y él me despertó sacudiéndome. Todavía no he terminado de exponer mi punto de vista, me dijo. Eran los días gloriosos del invierno de 1871, cuando la Comuna tomó el poder en París. La Comuna de París. Bakunin les cayó con toda su mole en esa revolución, pero los franceses sí lo entendían, ¿eh? Decían: el primer día de la revolución Bakunin es un tesoro, el segundo día mejor matarlo. Bakunin y yo discutíamos y bebíamos, bebíamos y discutíamos, discutíamos y bebíamos, bebíamos y discutíamos. Mijaíl, tú no entiendes el concepto de Estado proletario. No podemos eliminar el pasado por un momento de exaltación. Tenemos que construir una nueva sociedad sobre los restos del viejo orden, el Estado proletario. Eso lleva tiempo. ¡No, pendejo!, me dijo. En cuanto el pueblo acabe con el viejo orden, tiene que vivir en libertad inmediatamente o la perderá. El asunto empezó a ponerse ofensivo. Eres demasiado estúpido para entenderlo. El brandy había hecho su efecto. Marx, eres un arrogante hijo de puta. Como siempre eres tú quien no entiende. Piensas que los trabajadores harán la revolución basada en tus teorías. No les preocupa ni una mierda tus teorías. Su rabia surgirá espontáneamente y harán la revolución sin lo que tú llamas tu ciencia. Es más, escupen tus teorías y escupir en el suelo, cerdo. Mijaíl, puedes escupir en mis teorías, pero no en el suelo de mi casa. Límpialo inmediatamente. Siempre supe que eras un tirano y un déspota. Y yo siempre supe que tú eras un eunuco. Se puso furioso, rugió, parecía un animal prehistórico y se abalanzó sobre de mí. Rodamos por el suelo, pero estábamos tan borrachos que apenas podíamos hacer otro daño y nos quedamos ahí, tirados, jadeantes.
se levantó, como un hipopótamo. Se desabotonó los pantalones y se puso a orinar por mi ventana. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué pendejada estás haciendo, Mijail? ¿Qué no ves? Estoy orinando por tu ventana. Eso es repugnante. Estoy orinando sobre Londres, sobre todo el Imperio Británico. No, estás meando en mi calle. Y no me contestó. Se abotonó los pantalones, se tiró en el suelo y se puso a roncar. Bueno, de hecho yo también me acosté en el suelo y pronto perdí la conciencia, y así nos encontró Jenny a la mañana siguiente cuando se despertó. Independientemente de que estamos aquí sobre el tema, si valdrá la pena hablar de más, ¿tú eres más hacia Bakunin o más? Me gusta pensar que Te soy lo más pregunto hacia porque eres joven. Sí, el Bakunin en esa forma tan hiperrealista, diría yo, porque sí tiene una claridad del concepto de la clase obrera que tiene todos los puntos en las IES. Yo quisiera hacer, ¿no?, desde ahí, la revolución. No piensas, pero muchos jóvenes hoy piensan a ser anarquista como hago lo que se me da mi regalada gana. Claro, por supuesto. Que eso no es precisamente bakuniano. No, no es bakuniano. Pasa uno pasé por el anarquismo en alguna breve etapa de mi vida. Y a la tercera caseta telefónica que volamos. ¿Tu mamá qué dijo? No sabe. No sabe nada, ¿verdad? Entonces, Ya sabe. Pero bueno, en esa época, ya tiene varios, agarraron al grupo, digamos, del que éramos cercanos, en Chile. Ahí era otra actriz, de hecho, la que estaba ahí conmigo haciendo. Y la gente cercana a ella y nos dijo que éramos unos pendejos, ¿no? Y obviamente había que cortar un poco la visibilidad, dejar de hacer teatro. Agarraron a este grupo que éramos una célula en México, de anarquistas contra el sistema capitalista. Y ¿por qué lo dices? Porque eso de hecho... Pues porque no pasaba nada, ¿no? No, eso. Pero estar contra el sistema. Porque hoy estamos en una gran contradicción, ¿no? Hay partidos políticos, te hablo de Italia, en donde todos se pelean entre ellos, tú eres de derecha, tú de izquierda, ¿verdad? Pero todos están adentro de la estupenda cueva o cuna del capitalismo, ¿no? Y lógicamente hay anarquistas que ya terminan turista como terrorista. Ese es el momento dramático, ¿no? Sí, es una ¿Cómo puedes enfrentar un sistema como el capitalismo que parece algo natural? No hay otra opción. Las ferias tienen esta cosa de los juegos de los espejos, ¿no? Que te vas deformando, pero hay un punto en el que solo ves más espejos y más espejos y más espejos y no tienen fin. Así es ubicarse, estar en una célula o estar en un grupo de trabajo o en una escuela autónoma, ocupa, todas estas cosas dentro del capitalismo. En realidad no se ve la salida, en realidad la imposibilidad es toda. Y bueno, ahorita es llevada y traída la frase de Galeano que se acaba de adelantar, como decía. La utopía sirve para avanzar. Avanzar en esta idea, obviamente, de la dialéctica y al momento... Pero se ve que eres director de teatro, que me gustó mucho y te la voy a robar. Esta imagen de los espejos que se multiplican, una imagen en donde tienes la idea que el capitalismo al final de cuentas nunca se va a acabar. Eso no es así. Yo pienso que se encontrará la salida. Lo que diría Bakunin es rompamos los espejos, ¿no? Claro, romper los espejos pues ya implica que la reconstrucción pase por algo que no nos vuelva a llevar a otro callejón con espejos. Yo pienso que ese es como la gran... Ese es el peligro también. Claro, ¿no? La orillita del abismo. Obviamente te reafirma estar pensando que con una caseta truenas todo, ¿no? Afortunadamente no pasó de ahí el asunto, ¿no? No pasa por ahí, si no, no estaríamos aquí hablando. Corte y regresamos. Todos tendrían que entender el valor de la Comuna de París.
nous chanterons dans les cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Ese glorioso episodio de la historia humana. Todo empezó por una estupidez de Napoleón III, el sobrino de Pepe Botella. Ese mero era un bufón, un actor, actuaba. Como había promovido las elecciones y la gente votaba, pensaban que eso era la democracia. Un error muy común todavía en nuestros días. Bueno, pues resulta que este Napoleón III cometió el error de atacar a los ejércitos de Bismarck. Fue derrotado rápidamente y las tropas alemanas victoriosas marcharon sobre la ciudad, pero fueron recibidas por algo mucho más devastador que el ruido de los cañones. El silencio. Encontraron las estatuas de París cubiertas con paños negros y una inmensa, invisible resistencia silenciosa. Desfilaron rápido por el Arco del Triunfo y sabiamente se fueron. El viejo orden, la república, los liberales, como se llamaban así, pues no se atreven a volver a París. Temblaban de miedo, porque al irse los alemanes, París estaba ahora tomada por los trabajadores, las amas de casa, los intelectuales, los empleados, los ciudadanos armados. El pueblo de París no formó un gobierno, sino algo que los gobiernos siempre temen. Una comuna, la energía colectiva del pueblo, la comuna de París. Las calles estaban siempre llenas de gente, se reunían en grupos de 3, 4 personas, las 24 horas del día, tomaban decisiones juntos. Mientras tanto, allá afuera, el ejército francés sitiaba la ciudad, amenazando con invadirla en cualquier momento. París fue el primer enclave de libertad, la primera ciudad libre en este mundo de tiranía. Sí, solo duró unos meses, pero la comuna fue el primer cuerpo legislativo de la historia que representaba a los pobres. Sus leyes estaban hechas para ellos. Se cancelaron sus deudas. Se pospuso el pago de las rentas. Las casas de empeño fueron obligadas a cerrar y a devolver las herramientas. Se eliminó el trabajo nocturno de los panaderos. Y a todos les fue permitida la entrada libre al teatro. ¿Cómo ves? ¡Ajá! Obvio, sí. Se reabrieron los museos, se organizó una comisión para permitir la instrucción a todas las mujeres, algo que nunca se había visto, ¿eh? Los comuneros comprendieron que la importancia de la escuela era enseñar a los niños a amar y respetar a sus semejantes. ¿Y ahora? ¿Qué les enseñan a sus niños? Solamente lo que es necesario para tener éxito en su mundo capitalista. Los comuneros comprendieron la importancia de la educación, no con las palabras, con los hechos. Destruyeron la guillotina, ese instrumento de la tiranía, aunque sea de la tiranía revolucionaria, ¿eh? Sí, eso fue la Comuna de París. Las calles estaban siempre llenas de gente, todos con su bufanda roja, y ondeaba una gran bandera roja que era el símbolo no de un país, sino de toda la raza humana. Hombres y mujeres lloraban de alegría, se discutía en todas partes, la gente participaba de las cosas, las calles eran seguras sin necesidad de policía. Sí, eso es el socialismo. Por desgracia, este ejemplo de la comuna no podía ser permitido. El ejército de la República entró y comenzó la matanza. Los miembros de la comuna fueron llevados al cementerio, puestos contra el muro y fusilados. En total, 30.000 personas fueron asesinadas. La comuna fue aplastada por los lobos y los puercos. La comuna La comuna sigue siendo un glorioso episodio de la historia humana. En la escuela, Alejandro, se estudia el episodio de la comuna. En la preparatoria, en una preparatoria de la UNAM. Yo ibas en el segundo año, brevemente, ¿no? Pero ¿no piensas que por ejemplo, esa referencia a la comuna tiene algo eurocéntrico, de la historia eurocéntrica? Cuando acá en Latinoamérica, pero en México, ¿no?, hay ejemplos de comuna y hasta de cómo se gobierna. Bueno, ese es un problema del eurocentrismo, ¿no? La coyuntura ideológica de lo que representó eso sirve desde luego como primer ejemplo siempre, ¿no? Y son réplicas, en este caso no espejos. Pero pienso que el problema de las generaciones que han visto hacia la comuna o que han vivido sus comunas también de ciertas maneras, muy cerca de aquí en los 60 estaba el Cerro, ¿no? Estaban
todos en pos de la libertad y de la liberación, haciendo música y siendo felices, un poquito antes de que entrara ya un dogma bueno, no militar, necesariamente, ¿no? no es cuestión de ser feliz o no, es una búsqueda de felicidad, sobre todo cómo se puede vivir en forma diferente de lo que... Sí, por felicidad me refiero a liberación, claro, a no opresión. Y también hay un mecanismo, que ese es un buen mecanismo no tan contemporáneo, o sea, ya tiene mucho tiempo, en el caso de la Comuna de París, ¿no? Ahí están Los Miserables, ¿no? La película, la historia, la obra de teatro, Broadway, y es muy bonito claro, verlo allá. Y pasó, y es idílico, y ay, qué bonito el lírico. no, más idílico, Idílico. ¿Hasta dónde? Porque independientemente de haber enseñado que ellos construyeron leyes, toda una estructura, pero... Me refiero que la representación es totalmente fragmentaria, ¿no? Y es la que se difunde, la que los grandes países tienen la posibilidad de difundir a través de sus instrumentos de propaganda, ¿no? Y las canciones de Los Miserables me parecen entrañables, ¿no? Pero es una manera fragmentaria de presentar la historia a la masa. Ahora aquí se nota a mucho su ser director de teatro. Y en ese sentido quisiera preguntarte si la tarea del teatro, por ejemplo, hoy como hoy, ¿tú cómo la ves? La tarea del teatro. O si no lo borramos, ¿cómo le hacemos? Sí, la transformación social a través del teatro. Yo no lo sé, sé solamente que el teatro prácticamente es un nicho, pues nadie va. Bueno, el teatro es el encuentro humano, ¿no? Sí, ok, pero hoy, como hoy, parece como que no sirve, porque toda la gente está frente a la televisión, a teatro es entre nosotros, entonces siempre se acabó. Entonces, ¿qué tarea tiene? Pues es una plaza, para mí es una plaza. Sí, donde no va nadie. Donde no va nadie o la reunión tiene una multiplicidad de intereses, no necesariamente lo que entendemos como artístico. O sea, hay gente que va al teatro casi acarreada, hay gente que va al teatro porque sale los de la novela. No, claro, que hay gente que va al teatro a ver el musical, todas estas cosas, pero si tomamos un poco el concepto del hombre teatro, que yo creo que es la comunicación primera, creo que se ha perdido, ¿no? El ritual. El ritual. Yo pienso que es un ritual. Exacto. Antes que otra Estoy cosa. totalmente de acuerdo. Y que ahí no hay posibilidad de lo fragmentario. O sea, aquí está pasando algo. Claro. Y eso... y no se puede repetir, porque aunque nosotros lo efímero. grabamos, es nuevo cada noche. Ahora yo, o si me permites, como estamos bueno, ¿qué dice de esta contaminación que hacemos entre televisión y ninguna televisión? ¿Cuántos de nosotros han visto, no? Debate, así, entrevistas, y al mismo tiempo, no lo sé si es una contaminación, estamos contaminando el teatro. Bueno, esa contaminación, dependiendo del nivel de ubicar lo que representa una cámara, si es usada como un arma, si se está resignificando que esa arma está hablando de otra cosa, ¿no? Yo no en términos como arma, sino como medio para hacer llegar cuanto más posible. Sí, han vuelto armas de enajenación los medios, ¿no? Desde luego, pero... porque la usan así. Estos híbridos nos dan porque la tecnología está ahí, ¿no? O sea, si somos muy estrictos, entra la tecnología y se fregó el teatro, porque el teatro no tendría que ver con eso. Sin embargo, esa es una gran mentira. Desde la época de Molière, todo aquello era ver quién tenía más tecnología, entre Racine y él, y además criticaban al poder haciéndose pasar por los halagadores del poder, ¿no? Esto es una forma de disponer mecanismos. No es un poco como la tragedia griega. Totalmente. Ahí pasa y nosotros aquí platicando, ¿no? Como el coro griego. Ahora yo, si me permites, nos vamos a terminar. Quisiera hacer una pregunta, pero lo veo muy inquieto, un extractor. Esto, le das un poco de luz, el humo, poca, ¿no? ¿Me permites una pregunta más? Un poco más, porque si no, no hablo. Sí. En todo ese tiempo, no que has actuado, que has estudiado, reflexionado, escrito,
¿Nunca te ha pasado así la idea, el pensamiento de que pudieras haberte equivocado? Sí. Me equivoqué. No lo hubiera pensado. El capitalismo fuera tan ingenioso para poder sobrevivir. No me imaginé que habría medicamentos para mantener vivos que se estén enfermos. Exacerban el patriotismo de la gente con chicharito, chicharote, México, México, para que olvide su miseria. Hacen guerras, Siria, Libia, Afganistán, para solucionar sus crisis económicas. Hay fanáticos religiosos, paren de sufrir, prometiendo a la... Paren de sufrir, es que me sale. No te sale. Prometiendo a las masas que Jesús va a volver. Créanme, yo lo conozco, a Jesús, Él no va a volver. Estaba equivocado en 1848 pensando que el capitalismo estaba por derrumbarse. Sí, Jesús. No, Marx, yo había hecho mal mis cálculos, quizá por unos 200 años, pero sí, habrá un cambio. Este sistema será transformado. Ya ha pasado otras veces, acuérdense de la comuna. Así es que puede volver a ocurrir, pero a lo grande. Y cuando esto ocurra, los que están en el poder con toda su riqueza, todos sus ejércitos, no podrán evitarlo. Sus propios soldados se negarán a obedecerles, sus propios siervos se negarán a servirles. Por supuesto, el capitalismo ha hecho milagros de la ciencia y de la tecnología, pero está preparando su propia muerte por su hambre voraz de lucro y más y más. Lo ha convertido todo lo ha convertido en mercancía para ser comprada y vendida. La belleza misma es mercancía para ellos, los propios seres humanos. Y no estoy hablando solamente de los trabajadores de la fábrica, no, estoy hablando de los ingenieros, de los actores, de los periodistas, de los escritores. Todos tienen que venderse para poder sobrevivir. ¿Y qué va a pasar cuando se den cuenta de que son todos trabajadores y que tienen un solo enemigo común? ¿Qué va a pasar? Se unirán, harán satisfacer sus necesidades, y no solamente en su propio país, sino en todo el mundo. El capitalismo no ha inventado la globalización, el libre comercio, pues aprovechenlo, les salga el tiro por la culata, provoquen una cultura mundial en contra del propio capitalismo, que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda. Algo bueno tiene que surgir de todo esto, ¿no? Tenía 25 años cuando escribí que la gente estaba enajenada con su propio trabajo porque les disgustaba. Estaban enajenados con la naturaleza porque entre más máquinas había, el ruido, el mal olor, el humo, lo que llaman el progreso invadía su vida. Estaban enajenados con sus semejantes porque luchaban todos contra todos para poder sobrevivir. Estaban enajenados consigo mismos porque vivían una vida que no era la suya. Pensaban que una vida bella era posible solamente en los sueños, en la fantasía. Pero esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Todavía existe la posibilidad de elección. Dije posibilidad, no seguridad. Antes estaba completamente seguro, ahora sé que todo puede pasar. Lo que sí es cierto es que tienen que moverse, tienen que actuar. ¿Suena demasiado radical para ustedes? Tomen en cuenta que ser radical significa tomar un problema desde la raíz, y la raíz en este caso somos nosotros, ¿no? Imagínense que tienen forúnculos en todo el cuerpo, que al sentarse les da un dolor tan agudo que tienen que levantarse, tienen que actuar. ¡Actúen! ¿No quieren hablar más del capitalismo ni del socialismo? Bueno, pues entonces apodérense de la riqueza de la tierra, apodérense de lo que necesitan: agua, aire, árboles, hierba. Legalícenla, casas agradables donde vivir, unas horas de trabajo, pero más horas de ocio. No se pregunten quién lo merece, todos los seres humanos lo merecen, ¿sí? Ahora ya me puedo ir. Es que mi tiempo ya se acabó. Espero que no les haya sido ni siquiera un poco aburrido. Pero imagínense que fue como una segunda venida. ¿La primera de quién fue? La de Cristo, ¿no? Es que Cristo ahora no pudo y me mandó a mí, a Marx. Y Marx no debió de morir, ay, de morir. Y Ay, el fin como hay. Es que me gusta mucho la obra. El juego sí es interesante, ¿verdad? Ahora regresa, desde marzo regresará nuestro actor. Yo te agradezco mucho por haber participado a este
que no es un experimento, pero fundamentalmente nuestra tarea es la de divulgar en el sentido a cuanto más personas posible, aunque poco a poco, porque no es fácil encontrar, ¿sabes?, los espacios, ¿no? Pero que se entienda que todavía la palabra de Marx, desde 160 años, sigue vigente. Eso es lo que yo creo. Gracias a ti. Yo te agradezco también por toda la actividad que tú estás haciendo, que no es solo activismo. Yo sé que tú ahora estás promoviendo un disco importante sobre las policías, sobre Ayotzinapa, los 43 desaparecidos, sobre tantas cosas que son tanta semilla para que sí puedan cambiar las cosas. Ese es lo deseo a ti, a tu país, y también desafortunadamente a otro país del sistema capitalista. Gracias, Alex. Gracias. Un aplauso a Alex Guerrero, un aplauso al actor José Alonso Valdés Torres.